Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, primer video del año 2025. Espero todos hayan tenido una buena Navidad y Año Nuevo. Ah, y también es mi cumpleaños. ¡Súper! Estoy un año más viejo y más hijo de puta, así que empecemos el año de buena manera. Partamos hablando del segundo manga del juego Dimo, Sakura Note. Mi video del primer manga tuvo visitas de mierda, por lo que seguramente este también sea el caso, pero quiero hablar de él, ya que lo terminé hace poco. Se publicó en marzo de 2022 hasta febrero del 2023, si mal no tengo entendido. La misma gente que trabajó en Dimo Prelude hizo este manga. La historia fue hecha por Junichi Fujisaku y fue dibujado por Haruhi Niwa. Lamento si pronuncié algo mal. Antes de empezar, les aviso que en este video habrán muchísimos spoilers. No solo hablaré de este manga en su totalidad, pero mencionaré cosas tanto del juego como también de la película Memorial Kiss, e incluso hablaré cosas del manga anterior, Dimo Prelude. Por lo tanto, si no quieren saber nada de eso, pues les advierto ahora. ¿Todo bien? Perfecto. Empecemos con lo visual. No tengo mucho que decir que no haya dicho en mi video del primer manga, ya que el ilustrador es el mismo. El arte es hermoso. Los diseños de personajes son muy fieles al arte del juego, hay diferentes planos en los paneles, detalle en los escenarios. Simplemente es un excelente manga visualmente. También mantuvieron las expresiones faciales medio cómicas. No las usan tanto como en Dimo Prelude, pero me alegra que sigan ahí. Siempre voy a apreciar personajes expresivos. Bueno, hablemos de la escritura. Prelude era una precuela a los eventos del juego, por lo que Sakura Note muestra lo ocurrido después. De hecho, es básicamente una adaptación o reinterpretación de la película, ya que muestra los mismos eventos. Vemos a una Alice más crecida. De hecho, mencionan que está en su último año escolar, por lo que asumo tendrá 17 años. También hablan del cómo se distanció y no suele hablar con otras personas, el que reprimió los recuerdos de Hans y el accidente, y Sanya y Rosalía le ayudan a recordar y se vuelven sus amigas. Es la trama de la película. Hay diferencias que comentaré luego. Primero, sigo odiando el hecho de que Alice reprimiera sus recuerdos, ya que el mensaje del juego era el afrontar la pérdida de un ser querido. Olvidar eso como que va en contra del mensaje, ¿no les parece? También, de esto recién me di cuenta hace poco, pero tanto aquí como en la película, como que no tiene mucho sentido que Alice se volviera tan apática y solitaria. En el juego, al terminarlo y ver a Alice en su habitación, uno de los posibles diálogos es que la visitarían sus amigos. O sea, ¿dónde está esa supuesta actitud solitaria y conflicto de hablar con otros que la peli y el manga muestran? Asumo que fue un retcon o el manga y la peli no son canon. No voy a seguir divagando en eso. Ignoremos ese detalle para continuar con la reseña. Al menos el manga aborda el conflicto de Alice más en profundidad, mostrando su estado emocional y mental, que efectivamente quiere recordar algo y el que le frustra no poder hacerlo. Vemos también el por qué la tía Mari, el profesor Valensky y Gino deciden no contarle la verdad a Alice, explicando que puede llegar a ser muy choqueante para ella decirle todo de golpe, pero al ver que a Alice le sigue afectando y no puede comunicarse bien con otros, siendo que está cerca ya de ser una adulta, deciden reconsiderarlo. El plot point de Alice no recordando la canción de Hans se usa mejor en el manga, ya que el profesor Valensky piensa que al recordar esa canción, ella recobrará sus recuerdos por sí misma y será menos impactante emocionalmente. Por ese motivo la transfiere a su escuela de música. Me alegro que Valensky tenga un rol más activo en el manga, aunque sea al inicio más que nada. Siguen Sanya y Rosalía. No tengo mucho que decir. El manga no explora mucho a estos personajes. Tienen personalidad y rol en la historia, y eso. Al menos su amistad con Alice está mejor hecha aquí. Sigue siendo medio raro que de inmediato quieran ser amigas de una tipa nueva que conocen recién, pero al menos en el manga, Sanya comienza preguntando por consejos para mejorar en el piano, ya que Alice era muy buena.
En la película no era el caso, no le pregunta eso. ¿Lo hace? No me acuerdo. Supongo tengo que verla otra vez. No le pregunta por consejos para el piano. Sanya solo intenta hablarle porque sí. Así que el manga se siente más orgánico por eso mismo. También, aquí muestran mejor el cómo Sanya y Rosalía ayudan a Alice. En la película era un montaje de 3 minutos con musiquita de fondo. En el manga muestran el cómo intentan continuar la melodía, siguiendo la armonía de la composición, el que Alice intente completarla en base a las emociones que siente de la canción. Ellas son simplemente más útiles aquí, porque hacen cosas además de solo hablar con Alice. Algo que ayuda al manga es que, como 3/4 de la película era recrear la historia del juego, por lo que la trama en el mundo real no tenía mucho tiempo para desarrollar mucho las cosas. O sea, el manga muestra eventos del juego también, pero son flashbacks. Es como el 10% de la obra. Por eso puede darse el tiempo de construir mejor los eventos, además de mostrar más cosas. Como lo ya mencionado antes, Alice queriendo recordar, Sanya y Rosalía ayudando a Alice, la conversación de Gino con Valensky sobre la situación de Alice, etc. Elaboran más en la historia aquí, que es bueno. No es perfecto, tengo mis quejas. Una que comparte con la película es que Sanya y Rosalía no son la gran cosa como personajes. Entiendo que el foco principal aquí es Alice, y está bien, pero en Dimo Prelude el foco ahí era Hans. Mostraban sus conflictos y desarrollaron al personaje, además de darle pantalla a Gino y a Kari, amigos de Hans que no solo participaban en la trama, pero incluso tuvieron mini capítulos, donde vimos el pasado de ellos. Nos mostraban cosas como sus inicios en la música, la relación que tenían con Hans, algún conflicto que tuvieran, sin olvidarse que Hans era el pilar de la historia. ¿Por qué Sanya y Rosalía estudian para tocar piano? ¿Cómo se conocieron? Y demás. La película no nos mostraba eso. El manga era la oportunidad de desarrollar más a esos personajes. Y por desgracia siento que no lo hizo. ¿Hay un intento de eso? En un capítulo muestran brevemente lo frustrada que estaba Sanya al intentar aprender una canción, y menciona que la música puede tener un impacto en las personas, pero eso no termina siendo mucho. Lo mismo aplica para Gino y Akari aquí, porque aparecen en este manga también, y no hacen mucho que digamos. Gino actúa como una especie de guardián al cuidar de Alice. La espera en las afueras de la escuela y está ahí lo más posible para asegurarse que esté bien. Akari, ella existe en este manga, y no puedo decir más. Me gusta que Sakura Note haga énfasis en cómo le afectó mentalmente a Alice perder a Hans, de verdad. ¿Les costaba hacer eso con Gino y Akari también? Ellos eran amigos cercanos de Hans en el primer manga. Demonios, Akari hasta tenía sentimientos románticos por Hans. Hubiera sido bueno ver el cómo ellos tuvieron que lidiar con su pérdida también. No en full detalle, quizás hacer lo mismo que Prelude, darles un mini capítulo a cada uno para ahondar en eso. Y por qué no a Sanya y Rosalía también, ya que hablé de eso hace un rato. Hay una escena donde después de la muerte de Hans, Gino, Akari y el resto hablan sobre salir adelante con Alice. Pero es eso, una escena corta. Básicamente, lo que concluyo de Sakura Note es que está bien. O sea, logra hacer lo que se propone, contar la historia de Alice y el cómo le afectó emocionalmente los eventos del juego, para darle una conclusión final bien hecha. Pero Dimo Prelude se centró en desarrollar a un personaje principal también, además de lograr otras cosas. Tenía más de un conflicto y desarrolló a otros personajes también. Por eso, de los dos mangas de Dimo, Prelude es el superior, creo yo. Y eso que en duración están casi iguales. ¿Recomiendo Sakura Note? Sí, especialmente si no les gustó la película, que es a casi todo el mundo. El manga es mejor que Memorial Kiss casi en todo aspecto, pero pudo ser aún mejor si se hubiera esforzado más. Eso es todo por ahora. No sé si algún día traduzcan la novela, para hablar de esta en el canal también. Habrá que esperar. ¿Qué sigue? Pues
Tengo planes para este año en el canal y los conocerán a su tiempo. Si leyeron Dimo Sakura Note, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.